ya que estamos en un centro educativo, me gustaría meternos de lleno en el proceso creativo. Entonces, sí me gustaría que nos explicaras cómo es ese proceso creativo desde que salta la chispa hasta que se convierte en un hecho ya concreto. Vale. Bueno, hay que decir que en mi caso no es lo habitual porque yo tengo que tener una idea, sí o sí, cada 2 días, que es cuando publico en El País, ¿no? Cada 2 días, todo el año, sin vacaciones. Es decir, pues bueno, hacete el cálculo. Entonces, y además con la presión de que tienes que mandarla sí o sí, porque no puede haber un agujero en el periódico, ¿no? No es como si fuera un medio digital que pueden decir, bueno, pues si no llegas no pasa nada. No, aquí tienes que hacerlo. Entonces, me resulta mucho más fácil tener ideas que, por ejemplo, cuando hacía una viñeta a la semana, porque el tiempo, las oportunidades, las opciones me hacían dudar mucho más. Y ahora, como tiene que ser sí o sí, lo que hago es, o bien cojo un tema de actualidad, que es algo que trato de evitar, porque me parece demasiado fácil, ¿no? Porque eso es algo que conoce todo el mundo. Prefiero las viñetas que son de cosas que podrán funcionar siempre, esas viñetas. Entonces, pongamos que se me pasa una idea por la cabeza. Mira, hoy he hecho una viñeta que saldrá mañana y la idea me salió ayer al ir a una presentación del libro en que, bueno, esto os va a sonar, esto es un clásico. Cuando era el turno de preguntas, los señores que hicieron preguntas, no hicieron preguntas, hicieron reflexiones que querían hacer porque sí y que les escucharan, ¿no? Es un clasicazo. Sí. Perdón si alguien pretendía hacer esto después, pero bueno. Y entonces he pensado, y justo el libro que se presenta hablaba del yo, del ego y tal. Entonces pensé, ostras, gente del público que cuando se habla del ego se sienten interpelados y tal, y entonces digo, venga, ¿cómo lo hago? Que sea divertido y tal. Y entonces al final, pues bueno, mañana lo podréis ver, pero lo que hago es en la cabeza ir pensando cómo lo coloco, qué saldrá, qué no saldrá, cuánto me complicó, porque tengo unas ciertas horas, y ir al lío. Lo más complicado es cuando no tienes ninguna idea, pero bueno, entonces tiras de picos. ¿Tienes archivos en nevera? ¿Tienes guardados? No, ¿Qué presión? no, soy... Sí, me funciona bien la presión y además soy como muy inmediata, ¿no? Y las cosas que si tengo guardadas ya no me parecen graciosas, ya no me gustan. Pese a que, por ejemplo, las que ya están publicadas viejas las veo y me gustan. Pero si algo no lo mandé en el primer lugar del podio, digamos, es que no era lo mejor. Entonces prefiero no tener en la retaguardia. Y es trabajo, trabajo, trabajo. Me imagino que es sentarse y darle al tema, ¿no? Al lápiz. Sí. No, a la cabeza, porque la parte de dibujar llevo tanto tiempo que es fácil, digamos, o sea, ni siquiera hay lápiz, por ejemplo, es directamente la tinta y la idea, a no ser que sea algo muy complejo, ¿no? Que de repente diga, voy a dibujar un caballo, entonces tengo que mirar un caballo y contar las 28 articulaciones en qué dirección van y eso, pero que tampoco lo hago mucho, muy a menudo. Pero si no, es tener la idea y cuando ya está bien, va a ser así, esto va a estar aquí, esto va a estar ahí, pues me siento y lo dibujo. Y eso es papel cualquiera y mi herramienta, que eso sí que tiene que ser esa, que es un pentel, que es un pincel con la tinta, está en el mango. Muy bien. ¿Y cómo es ese empoderamiento empresarial? Porque una cosa es saber hacer algo creativo y otra cosa es gestionar una empresa, es decir, ocuparse de las facturas, de los aspectos jurídicos, de la planificación. ¿Cómo hace una persona creativa para bajar a tierra todo esto tan práctico de la vida, ¿no? Bueno, al final creo que es lo que más tiempo ocupa en el día, ¿eh? Todo lo burocrático, todo eso, facturas, responder mails, responder entrevistas, es todo lo que rodea y que no tiene que ver tanto con dibujar. Son como daños colaterales, que yo digo. Pero, bueno, al principio es la única parte que no sabes, ¿no? Cuando dices, venga, me voy a dedicar solo a esto. Tú sabes dibujar, pero no sabes hacer una factura, no sabes calcular el IVA, no sabes presentar el trimestre, no sabes presentar un presupuesto. Y entonces eso pues vas aprendiendo a base de golpes, claro, porque a veces pues ganas poco, a veces te timan y así. Pero yo creo que a mí es una parte que me entusiasmaba y siempre me ha gustado la autonomía.
Muy bien, pues parece que estamos además asistiendo a un momento del resurgir de la tira cómica con mujeres muy potentes como Moderna de Pueblo, Monstruo Espagueti, tú misma y otras muchas, todas mujeres, todas con un enfoque muy activista. ¿Qué está pasando? ¿Por qué crees que están triunfando este tipo de humor hecho por mujeres con temas que hablan de mujeres muchas veces? Bueno, ha sido un boom, son muchas casualidades a la vez, ¿no? Y así es cuando ocurre algo, digamos, que explosiona, suele ser así. Y entonces lo que se ha pasado es que nosotras hemos tratado de estirarlo y lo seguimos estirando el máximo de tiempo posible, es decir, que no sea solo un punto en la historia en que haya sido, ¿te acuerdas aquellos años donde funcionaba muy bien el humor gráfico en femenino? Y es como, no, esto ha sido una entrada en escena y aquí nos quedamos. Y ahora yo creo que sobre todo la intención mía, por lo menos, es que ya no se ponga el dedo en que soy mujer o que mis viñetas son para mujeres, porque no son concretamente para mujeres, sino que a lo mejor aparecen mujeres, que eso a mí me parece importante, ¿no? Es decir, que nos acostumbremos a que la mujer pueda ser el personaje neutro, el mensajero, ¿no? Y que pueden estar hablando dos mujeres de, pues no sé, las elecciones o de cosas sociales, de fútbol, de lo que sea, pero que no por sistema pensemos como salen mujeres es para mujeres. Sí, efectivamente, tú también dibujas personajes masculinos en tus viñetas, por supuesto. Hay temas de inmigración, hay temas sociales, hay temas de todo tipo. Sin embargo, es verdad que vemos muchas veces a mujeres empoderadas que hacen pequeñas revoluciones cotidianas, ¿no? Es un poco mujeres que leen, mujeres que se superan a sí mismas, que se manifiestan. ¿Qué poder, te preguntaría, qué poder tiene el arte para cambiar las cosas? ¿Y hemos avanzado como sociedad? Yo creo que el arte poder tiene muchísimo, pero sobre todo yo haría hincapié en el humor. El humor es muy importante para cambiar cosas, pero porque creo que cuando alguien es creativo con el lenguaje del humor, refleja una gran seguridad en sí misma. ¿No? Es decir, yo creo que cuando eres capaz ya incluso de hacer humor de ciertos temas es porque los tienes muy controlados, muy vividos, muy superados. Entonces, me parece que es un lenguaje muy seductor para ciertos temas y, a ver, yo no he vivido 200 años y tampoco puedo comparar mucho, pero yo lo que sí sé es que por lo menos como mujeres cada día que pasa estamos mejor. O sea, para atrás no hay ningún momento más dorado que este. Muy bien, pues creo que me queda un hueco para una última pregunta y es, me gustaría que hablaras un poquito de la cultura de la cancelación a la que estamos expuestos cada vez más y si tienes miedo a ser cancelada, ¿no? Si no crees que puedes llegar a caer en una trampa ante esta cultura de la cancelación en la que queriendo salvar el mundo a veces lo acabas asfixiando todo. Claro, a ver, yo tengo que decir que obviamente estoy bastante en contra de esta cultura de la cancelación, es algo de lo que no participo cuando se trata de el contenido en la obra de personas. Otra cosa es los actos personales de autores y autoras, ¿no? Es decir, cualquier creador que haya abusado sexualmente de mujeres, para mí es una persona que debe ser relegada. Pero cuando hablamos del contenido de la obra, me parece muy violento que por una obra donde haya un cierto contenido, tiremos por el suelo, digamos, todo lo que ha podido crear esa persona. Sobre todo me da miedo, evidentemente, en primera persona, ¿no? Imagínate que un día hago una cagada, ¿no? O sea, doy mi opinión en un cierto tema que yo misma, a lo mejor al día siguiente digo, ostras, la he cagado, lo retiro, me explico y tal. No importa, tal y como están las cosas, solo con eso puedes ver arruinada tu carrera. Y es muy injusto. Yo creo es muy injusto porque vivimos en la cultura de los titulares, del clickbait, del etiquetado fácil. Entonces, la gente se suma al carro y diría, ella es la que hizo la viñeta sobre... Entonces es como, no, ella no. Sin embargo, coño, llevas a lo mejor pues, toda tu vida defendiendo lo contrario, Toda una pero trayectoria. eso ya no cuenta. Así Sí, es. sí. Bueno, muchísimas gracias. Te invitamos a una entrevista A en vosotras. persona más adelante, de verdad. Ay, ojalá. Venga, encantada. Pues muchas gracias, Flavia. Gracias. Hasta otro día. Chao. Adiós. Hasta otro día. Chao.